Hermano, buenas tardes. Aquí estoy en la terracita meditando en cosas que quiero hacer. No es que esta sea, creo que no es la definitiva, pero quiero hablar de temas muy importantes sobre la Sagrada Escritura y sobre dos doctrinas que hay una confusión por parte de Satanás, como es lógico. Las confusiones, las mentiras y los engaños doctrinales vienen de Satanás, no de nosotros mismos. Ahí está la astucia diabólica. Entonces yo quiero hablar en primer lugar del amor de Dios, para que nos demos cuenta que en el amor de Dios no hay engaño, ni hay maldad, ni hay confusión. El amor de Dios es algo muy especial, muy, muy especial. Tanto es que yo tengo algunas pequeñitas meditaciones sobre el amor de Dios y veo y observo y saco unas deducciones que creo que son muy interesantes de manifestarlas. Dios lo hizo todo con amor y por amor. Con amor y por amor. Nos creó por amor. Porque Dios en su infinita sabiduría, amor, benignidad, poder, santidad, no quería estar solo. Al verse, pienso yo, en un pensamiento mío, ha querido hacernos participantes de su amor, de su paternidad, para que disfrutemos en primer lugar de Él y luego de toda su creación. Hablemos de esta creación en la cual estamos, en la tierra, en la que conocemos un poquitín. Y digo un poquitín, porque hay maravillas por ahí que no conocemos. Pues todo fue creado con amor y por amor y para nuestro deleite, como nosotros hacemos con nuestros hijos, hermanos, en pequeña escala, pequeñísima, porque los tenemos para cuidarlos, ¿verdad? Los alimentamos, los educamos, les enseñamos, procuramos de darles ejemplo, sobre todo, que tenemos que ser el ejemplo de ellos, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Pues Dios, hermano, el amor de Dios es algo que nuestra mente no puede llegar a alcanzar, porque es un gran misterio tan grande que como un Dios santo, justo, soberano, poderoso, llega a amar tanto a sus criaturas. Y una de las cosas que pienso es que nos ha creado tan especiales que no lo ha hecho con ningún otro ser. A nosotros nos ha creado tan especiales que nos ha creado a su imagen y semejanza. No puede haber cosa mayor que esa, ¿verdad? Con razón la misma Biblia dice, y Cristo lo ratifica, que dice, dioses soy. Y es verdad, hermano, en miniatura, pero somos dioses, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, en pequeña, la chispa divina, como se suele decir en algunos casos, que tenemos los seres humanos, no la tiene ningún otro ser. La creatividad que tiene el hombre, por ejemplo, esto que yo estoy hablando ahora mismo, este invento de los hombres, que usándolo bien es espectacularmente bueno, ¿eh? Y todo por la sonda, una cosa que no se ve, que es invisible y que el hombre ha descubierto. ¿Te das cuenta? Los monos no han sido capaces de descubrir estas tecnologías tan especiales, ¿verdad? Ahí se ve claramente, hermanos, la prueba evidente de que venimos de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Por eso tenemos esta capacidad intelectual tan desarrollada, que los animales también la tienen, pero comparándola con nosotros es casi ridícula. Un animal, como yo suelo decir, no es capaz de hacer ni un simple palillo de dientes, ¿verdad que no? No es capaz de hacerlo. Hará otras cosas que Dios le ha puesto, porque Dios le ha dado una pequeñita sabiduría, ¿verdad? Y le ha dado una intuición, que ahí está. Pero compararla con nosotros, bueno, es una diferencia de la noche al día. Pues eso lo ha hecho Dios con nosotros. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y ahora viene la clave. He hablado primero del amor, porque en el amor va implícito todas las cosas buenas. Como dice el Señor, cuando creó el cielo y la tierra, nos creó a nosotros, dice de una frase muy interesante. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, hermano. Todo lo que hace Dios
es bueno, santo, justo, perfecto. Entonces ahora viene el problema que hay con el engaño de Satanás. Hay dos doctrinas, habrá algunas más, pero hay dos doctrinas que para mí son fundamentales. Creer que Dios es amor. Eso es fundamental. Y el amor no hace nada indebido. ¿Se dais cuenta? Entonces hay una doctrina que es un engaño de Satanás a la Iglesia Católica Romana, que te hace esto ya muchísimos siglos. Creo que antes del año 300, hace miles de años. Y nos enseñaron la Iglesia Católica Romana para asustar al pueblo inocente, que tenía una incultura en aquella época grandísima. Para asustarnos, nos dijeron que el que no creyera en Dios iba a ir a un sufrimiento eterno en un fuego, hermano, quemándose continuamente, eternamente. Eso dijeron la Iglesia Católica, engañados como es lógico por Satanás, que es el padre de mentiras. Y nos influyeron tanto a nosotros que hasta el presente sigue esa doctrina, no en todas las iglesias ya, a Dios gracias, nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta algunos, otros no, otros siguen encabezonados en que hay un infierno en un fuego eterno. Hermano, eso es imposible por parte de un Dios santo, justo y bueno, que ha creado unas criaturas para hacerlas partícipes de su creación. Y nos dice el Señor cuando crea la tierra: creceos y multiplicaos y llenad la tierra y enseñoreaos de ella. ¿Qué os parece, hermano? Lo que es el amor. El Señor no nos ha creado para que le sirvamos, para que lo obedezcamos, no nos ha creado para eso, para que lo adoremos, no, tampoco, que Él lo quiere, por supuesto, pero que eso nos ha hecho libres, para ahora que reaccionemos y hagamos estos pensamientos que yo estoy comentando ahora algunos, y reconozcamos que Él es nuestro creador, porque nosotros no hemos sido, está claro. Nosotros no lo hemos encontrado todo hecho, se nos ha regalado la vida, se nos ha regalado este planeta, se nos ha regalado el perdón de nuestros pecados y se nos ha regalado la vida eterna. Ese es el Dios que revela la Biblia, no un Dios sanguinario que comete esas barbaridades tan espectaculares de poner a los seres que Él le ha dado libertad para rechazarle o aceptarle. No somos muñequitos, no somos robots. Dios nos ha dado libertad y nos dice: al cielo y a la tierra pongo hoy por testigo, que pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. El Señor te da a escoger, hermano. Ese es el Dios. Pero en el hecho que tú, en esta libertad que Él te ha dado, no escojas la vida, pues entonces tendrás la muerte. Pero es por culpa nuestra, no por culpa de Él. No porque Dios te escoja a ti y me deja a mí. ¿Te dais cuenta por dónde voy ya, no? Bueno, entonces enseñan esa doctrina del sufrimiento eterno, que es para dejar en mal lugar. Eso lo hace Satanás para dejar en mal lugar la justicia divina, que es perfecta, absolutamente perfecta. Como un Dios santo, hermanos, pensadlo en vuestra propia conciencia, como un Dios santo va a castigar a una persona que ha pecado temporalmente, aunque viva 500 años pecando. Según la justicia, el castigo tiene que estar relacionado con el delito, con la gravedad del delito. Por eso dice Jesús que unos recibirán más castigo y otros menos. ¿Se dais cuenta la equidad que tiene el Señor al juzgar? Y cuando el hombre pague el daño que ha hecho en este mundo, luego morirá eternamente. Eso es lo que dice Jesús y lo que dice la Biblia por muchos pasajes, muchos, no en uno. Yo diré algunos de memoria, pero no lo voy a decir todo. Para decir mucho lo tengo escrito en mi página web. Ahí tengo yo que hablo de este tema detenidamente, pasaje por pasaje. Si tenéis interés en este tema, que me da la impresión de que deberéis de tenerlo, porque un cristiano verdadero y genuino escudriña la palabra de Dios, como hacía los de Berea, para saber si esto es así o no es así. Entonces tenemos que buscar en la palabra de Dios, que es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, no lo que yo diga. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo interprete de la palabra, no. Lo que dice, literalmente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y el que no va a Cristo
¿Qué nos dice el mismo Jesús en el Evangelio? Dice, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí tenéis. No ha querido creer, pues condenado. Ahora, pero ese mismo Dios que ama tanto a sus criaturas, que ya lo he expresado, y me he quedado cortísimo por decir algo. El amor de Dios no tiene límite. Su misericordia, ¿sabéis lo que es misericordia? No darnos el castigo que merecen nuestros pecados. Eso es misericordia, hermano. Y dice la Biblia, que es una de las palabras que más se repite en ella, dice la Biblia, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y hermano, pensad en vuestro propio conocimiento que Dios nos ha dado, nuestro propio conocimiento. Cuando nos dice Cristo, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Hermano, es justo según tu conciencia, la tuya. Es justo que si una persona comete un delito, voy a poner un ejemplo muy sencillo, especie de una parábola. Si un hijo tuyo te pega una aguantada mal hecho a su padre, que es grave ¿verdad? Y ahora tú coges a tu hijo y te le vas a darle aguantada, dándole aguantada, no eternamente, no, de por vida, dándole aguantada a tu hijo. ¿Qué diría la gente de ti? Ni tú mismo lo harías, está claro, eso lo tengo muy claro. Tú no lo harías, un niño te pega una aguantada y tú le puedes pegar, reñirle, castigarlo, pero liarte a pegarle aguantada, sin parar, esto no entra en la justicia divina, ni en la humana, porque nosotros, aun siendo pecadores, no seríamos capaces de hacer tal barbaridad tan injusta, porque como dije antes, la justicia actúa de una forma muy fácil. El delito, dependiendo de la gravedad del mismo, así es el castigo. Y eso lo dijo Jesús muy claramente, que en el día del juicio, en Sodoma y Gomorra, su castigo es menos que para aquellos que vieron los milagros de Jesús, porque eran unos ignorantes. Y Jesús lo dijo, ese es el Dios de justicia, que a uno le va a dar más y a otro le va a dar menos. Y al incrédulo, cuando termine de pagar, entonces va a morir eternamente. Y esto no me lo he inventado yo. Jesús nos pone también otra enseñanza que dice que el que haya cometido un delito contra uno de sus compañeros o amigos, quien sea, dice, ponte de acuerdo con él en el camino, ponte de acuerdo con él, porque lo denunció, porque te va a entregar algo así, entonces te va a entregar el juez, y te digo, dice Jesús, te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues. ¿Te das cuenta como el Señor hay un límite? No saldrás de allí hasta que no pagues, ¿está claro o no? Y luego, cuando hayas pagado, como eres incrédulo, ahora no vas a tener vida eterna. Vas a perder la vida eterna que nosotros tenemos ya garantizada. ¿Os dais cuenta de la justicia divina que percibes? Es un encanto. Yo cada vez amo más al Señor, porque veo que su amor es tan precioso, es tan delicado al jugar. Otro que dice de otro detalle tan bonito, que lo enseña Jesús, que dice, si el siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no la hiciere, recibirá muchos azotes. No dice que recibirá azotes eternamente, no. Recibirá muchos azotes temporales, de acuerdo con el delito. Si conociendo la voluntad de su Señor no la hiciere, recibirá muchos azotes. Y ahora fíjate lo que viene ahora. Ahora, si el siervo, sin conocer la voluntad de su Señor no la hiciere, recibirá menos azotes. ¿Por qué? Porque era ignorante. Así juzga el Señor, hermano. No es un vengador que se deleita en el sufrimiento eterno de unos seres que Él tanto ama. Eso es diabólico 100%. Y ahora vamos a Génesis, que lo confirma todo esto. ¿Qué le dice Dios al hombre y a la mujer, a nuestros primeros padres? De todos los árboles del huerto podéis comer, menos de este, del árbol del bien y del mal. El día que comiere, ciertamente morirá. Y le dice, no lo toquéis ni siquiera tocarlo, para que no muráis. Le dice Dios a nuestros primeros padres. ¿Y qué le dice Satanás? En forma de serpiente, me da igual.
No sé si es un simbolismo por lo que sea, me da igual. Pero ahora Satanás le dice a nuestros primeros padres que Dios es un embustero. Dice, bien sabe Dios que no moriré, poniendo por embustero al mismo Dios. ¿Os dais cuenta de la mentira de Satanás? Que no habrá muerte para los incrédulos. Y Dios dice, si coméis, vais a morir, que por eso morimos. Todos los seres de la humanidad, por eso morimos, por ese pecado, por esa desobediencia. Ahora, una cosa es morir y otra es sufrir eternamente. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces ahí Satanás miente. ¿Y quién dice la verdad? ¿Satanás o Dios? Está claro. Todos me vais a decir que Dios es el que dice la verdad. Pues si Dios dice que morirá, es que morirá. Y la serpiente dice que no, la primera mentira. ¿Y ahora qué dice Dios en ese mismo capítulo, un poquitín más adelante? ¿Qué dice? Ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Vaya que tome del árbol de la vida y vivo para siempre. Y para que el hombre no pueda vivir para siempre, el Señor corta el acceso al árbol de la vida por medio de unos querubines. ¿Es correcto esto? Para que no viva para siempre, lo hace Dios. Y ahora viene la pregunta sabia e inteligente y de sentido común. Para que no viva para siempre. Ahora yo pregunto, los que están sufriendo eternamente esa enseñanza diabólica, para que sufran eternamente, tienen que estar viviendo eternamente, lo contrario de lo que Dios dio. Dios dice que moriré y Él dice que no moriré. Entonces le estamos dando la razón a Satanás. Si las personas, como dice esta doctrina tan diabólica, de que Dios castiga a los seres humanos en un sufrimiento sin fin, qué barbaridad, qué monstruosidad le echan a Dios, como si fuera lo más malo. Bueno, más malo que Satanás, porque Satanás es una criatura y va a terminar también, pero Dios es eterno. Entonces Dios va a seguir siendo eterno y haciendo esa monstruosidad eternamente. ¿Para eso ha creado Dios a estas personas? ¿Para hacerlas sufrir eternamente? Hermano, qué engaño más malo y más diabólico. Bueno, pues esto es lo que yo quiero debatir, que todavía hay pastores, hay evangélicos, en los seminarios se enseña esta doctrina, que viene de la Iglesia Católica. Ojo, este engaño viene de Satanás, la Iglesia Católica, que nos las transmitió a nosotros. Y en la Reforma, no se tocó, ni Lutero, ni Calvino, ninguno de ellos tocó este tema. Y todavía siguen enseñando esta doctrina tan espectacularmente diabólica. ¿Sí o no? De sufrimiento eterno, ni medita, hermano. Dios no es un monstruo. Dios es un Dios de amor. Es paciente con nosotros, como dice la palabra, que no quiere que nadie perezca y nos invita a cosas preciosas. Entonces hay el profeta Isaías, me vienen cosas a la mente. Dice una frase muy destacada sobre este tema del sufrimiento eterno, que es mentira. Ahora él lo confirma con esta revelación que Dios le da. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 26, creo que es el verso 14, no me acuerdo muy bien, pero no, lo podéis ver. El capítulo 26 del profeta Isaías, hablando de los incrédulos y del día del juicio final, dice el profeta, muertos son, hablando de los incrédulos, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Qué os parece? De sufrimiento eterno ni hablar. Ahora el mismo Cristo. ¿Qué dijo el mismo Cristo, hermano? Es que la vida es muy clara. O la creemos o no la creemos. Yo no creo, hermano, como no han liado tanto las iglesias en general, tanto la católica, la evangélica, la cantidad de denominaciones que hay, no han metido tantas cosas y tan diferentes que hay, no hay unidad, hermano, no hay unidad. Yo todavía no sé qué iglesia hay que en doctrina hay unanimidad, en doctrinas fundamentales me refiero, en doctrinas fundamentales. Para mí es fundamental que Dios es justo, por lo tanto esta doctrina ataca el fundamento de la justicia de Dios, porque está diciendo que Dios hace cosas increíblemente malas, canallescas, diabólicas, sufrir eternamente a unos seres que Él creó con tanto amor. Imposible, eso no cabe en mente humana. Mentira de Satanás. Eso engañó Satanás a la Iglesia Católica.
Pero ahora viene otra cosa, que yo lo tenía, esa mí no se me había dicho. Ahora sí resulta que Calvino, Juan Calvino, fue también engañado por Satanás. Se inventó la doctrina de la predestinación. Otro engaño satánico, y en este caso no es a la Iglesia Católica, es a la Iglesia evangélica. Y se enseña en los seminarios, no en todos, ¿eh? Hay muchísimas iglesias ya que se han dado cuenta y se están dando cuenta de que esta doctrina no tiene parangón. Contradice montones de textos, más o menos igual que la otra, contradice la justicia divina y los atributos divinos. Y uno de los atributos, como ya sabéis ustedes, es que Dios es justo y que Dios es misericordioso y que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente vivo. Bueno, pues ellos dicen, se agarran a la soberanía, ya lo habría escuchado algunos, y dicen que como Dios es soberano, hace lo que quiere. Eso decía Calvino, que como Dios es soberano, hace lo que quiere y escoge a los que quiere para salvarlos, y a los demás los deja en su pecado. No los salva, porque no quiere, porque es soberano. Eso es un engaño satánico 100%, hermano. Y eso es falta de conocimiento bíblico. No hay mala fe, no. Yo no creo que mis hermanos que los tengo en mi propia congregación que creen en esto, pastores inclusive y teólogos, que creen en esta doctrina, y yo tengo muy claro que lo creen porque creen, valga la redundancia, porque creen que lo dice la Biblia. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Que Dios elija a uno y deja a otro porque Él es soberano. Eso no es verdad, eso no es bíblico, eso no viene en ninguna parte. Y además hay una cantidad de contradicciones tremendas. Dios, ¿cómo te va a escoger a ti y me va a dejar a mí cuando Él dice que nosotros no hagamos acepción de personas? Lo va a hacer eso, una acepción de personas en toda regla. Si Dios te escoge a ti y me deja a mí, está haciendo una acepción de personas. Pero además, una acepción de personas en una situación muy grave, injusta 100%. Si Dios hiciera eso, Dios no es injusto. ¿Por qué sería injusto esta doctrina diabólica? Porque si Dios te escoge a ti y me deja a mí, está desestimando y desacreditando el sacrificio de Cristo. Lo está minimizando. Si Cristo murió por todos, ¿cómo escoge a unos sí y a otros no? Habiendo pagado por todos. ¿Se dais cuenta, hermano? Ejemplo muy sencillo. Si tú debes 10 euros y otro debe otros 10 euros que está contigo y llega al juez y dice uno, bueno, yo voy a pagar por esos muchachos al juez y paga por los dos. Y ahora el juez a uno lo mete a la cárcel y a otro no. Habiendo pagado por él, por los dos, y a uno lo mete a la cárcel y a otro no. ¿Tú te crees que digo hacer esto? No, pero aquí no se trata de la cárcel ya. Aquí se trata, como dije antes, de la otra doctrina. No, que no lo escogido yo va al sufrimiento eterno. Habiendo Cristo muerto por él. Y además las contrariedades que conlleva esta interpretación, porque es una interpretación particular. Eso no viene en la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia está revelada por Dios. Hay que creerla o no creerla. Lo que dice, no lo que yo piense que dice, lo que dice uno, lo que dice Calvino, lo que dice Lutero. Hermano, yo no creo ni en Calvino, ni en Lutero, ni en Arminiano, ni en ninguno. Yo creo en Cristo y en su palabra y en sus discípulos primitivos, los primeros apóstoles. En estos creo yo. Y de ahí no salgo. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo prohíbe y yo quiero obedecer a Dios. La Biblia dice no ir más allá de lo que está escrito. Y eso lo dijo Pablo, en palabras muy fuertes. Dice, si nosotros o un ángel del cielo viene a anunciar un evangelio distinto de este, sea anatema. ¿Qué os parece? Y entonces esta doctrina de la predestinación tiene muchísimas contraindicaciones. Dice Cristo, por ejemplo, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Dice Jesús, Dios. Y ahora resulta que los que creen en la predestinación son elegidos y Dios deja a los otros. Entonces Dios se está burlando de millones de personas porque está invitando al mundo entero, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Si ella tiene en su plan unos elegidos,
como lo invita a todos, se está burlando de millones de personas, según la doctrina de ellos, natural, esto no es así. Por eso lo debato yo y lo estoy defendiendo, porque me están dejando en un mal lugar a mi Dios, el de la Biblia, no el de Calvino, ni el de Lutero, ni de uno, no, al Dios de la Biblia me lo están dando en muy mal lugar. Ese no es el Dios que revela la Sagrada Escritura. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de paciencia. Cuando dice el texto de Pedro, dice, Dios no retarda su promesa de venir, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo soberano de Dios, ese es su deseo, hermano. Y si ese es su deseo, que no quiere la muerte del pecador, ¿cómo va a hacer lo contrario de su deseo? No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente vivo. Está claro, ¿verdad? Bueno, hay muchos textos, yo he dicho esto de memoria, esto es una prueba que estoy haciendo, y me quiero confirmar esto porque quiero pasarlo a YouTube, para que la gente abra los ojos y se den cuenta y desenmascaremos a Satanás, que es el padre de mentira, que el Señor lo reprenda grandemente, que ese Satanás también va a ser destruido. Este va a desaparecer, no es como nos contaron que va a estar con un pincho pinchándonos nosotros en el infierno, que va. Él va a ser el primero que va a entrar allí. Eso le llama la Biblia el lago de fuego, que es la muerte segunda, donde van a ser destruidos los incrédulos, incluido el Satanás. Eso lo dice la Biblia, la muerte segunda, no el sufrimiento eterno. Que esta muerte segunda la van a tener los incrédulos, nosotros los creyentes no, hermano. Lo dice la Biblia en Apocalipsis. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. O sea, nosotros no moriremos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección, hermano? Cuando resucitamos, la primera vez, resucitamos y somos salvos, porque los primeros que vamos a resucitar de la humanidad vamos a ser nosotros. Cristo fue la primicia, dice, luego los que somos de Cristo en su venida, ¿sí? Y luego los demás van a resucitar después, pero estos van a resucitar para ser condenados, van a resucitar, van a ser juzgados con la justicia perfecta de Dios, van a recibir el castigo que merecen sus obras y luego muerte eterna, como dijo Cristo en una ocasión. Yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Te dais cuenta? Muerte eterna para los incrédulos, vida eterna para los creyentes, y que la gloria sea expresamente para Dios, que es digno de todo honor, de toda gloria, de toda nuestra alabanza voluntaria. Él no nos creó porque lo adoremos, pero yo lo adoro porque me amó de una forma tan especial que todo lo que tengo y soy es un regalo suyo, porque para Él sea la gloria.